Vamos a explicar las estructuras retroperitoneales del abdomen y vamos a empezar con lo que es la aorta abdominal. Vale, retirando el aumento menor, vemos la primera parte de la aorta, la tenemos aquí, pasando por el hiato aórtico a este nivel. Vamos a retirar el estómago también para verlo mejor. Vale, estamos en la parte posterior de la bolsa mental. Vemos el tronco celíaco. La primera rama, aquí estaría gástrica izquierda, hepática común, esplénica. Vemos también, justo por encima, las ramas frénicas inferiores. Aquí una y aquí la otra, que está partida. Ahí. Las dos arterias frénicas o diafragmáticas inferiores. Si seguimos bajando, la siguiente rama que me da la aorta abdominal es el tronco celíaco. No. La mesentérica superior. Aquí tenemos la arteria mesentérica superior y la vena. Y si seguimos bajando, aquí tenemos la arteria mesentérica inferior y después ya la bifurcación de la aorta en la ilíaca común derecha y la ilíaca común izquierda. Tenemos también, esas son las ramas anteriores, las ramas que da la aorta a los lados, aparte de lo que son las frénicas inferiores, que ya las hemos comentado antes, serían la más importante, la más grande es la arteria renal. Aquí veis la arteria renal izquierda, la vena renal izquierda estaría por delante, aunque aquí llegando al ilio renal, en este caso se nos ha puesto anterior, la arteria renal. Y aquí tenemos las arterias gonadales, la arteria gonadal derecha y en el otro lado la arteria gonadal izquierda, que aquí aparece mucho más arriba, pero es esta. Vale, vamos a ver ahora lo que es la cava inferior, la vena cava inferior. La vena cava inferior la tenemos a la derecha de la aorta, es esta de aquí. A este nivel, algo más baja que la aorta, vemos también cómo se bifurca en una ilíaca y la otra ilíaca, y vemos sus ramas. En el lado derecho, bueno, vamos a ver primero el lado izquierdo. En el lado izquierdo veo la vena renal izquierda, que he cogido aquí un poco de látex, pero es vena, sería este vaso de aquí. Veis cómo pasa anterior a la aorta, que está aquí, y recibe, la vena renal izquierda recibe la vena suprarrenal izquierda. Esto que vemos aquí es la cápsula suprarrenal izquierda, la vena suprarrenal izquierda que va a la vena renal izquierda y la vena gonadal izquierda. Está aquí y va también en la vena renal izquierda. Fijaos cómo va satélite de la arteria gonadal, en este caso testicular, porque es un varón, y bajan hacia el conducto inguinal. En el lado derecho, las ramas de la cava son distintas porque en vez de ir a la vena renal van directas a la cava. Fijaos como aquí vemos la arteria gonadal derecha y esto es la vena gonadal derecha, aquí, que se ha roto. ¿Veis como la vena gonadal derecha va directamente a la cava inferior? Aquí podemos ver el final de la cava inferior, que la vemos aquí cortada, porque la hemos cortado en su paso en el hígado para poder quitar el hígado. Esto es la vena renal derecha, que es muy corta, porque el riñón derecho está mucho más cerca de la vena cava inferior que el riñón izquierdo. Y aquí vemos la glándula suprarrenal derecha. Ya que estamos con los riñones, vamos a hablar de los riñones. ¿Veis aquí la estructura del riñón? En el lado derecho estaría cubierto por grasa, la grasa perirrenal, que en este cadáver era escasa. Aquí veis un poco y la hemos retirado para que la podáis ver bien. Vemos aquí el borde medial del riñón. Esta indentación que hace el borde medial del riñón se llama el seno renal. Es una depresión más o menos en la parte central del borde medial, y dentro del seno es donde está el hilio del riñón, donde llega la vena renal, y detrás tendremos la arteria renal, en este caso la derecha.
El polo inferior del riñón es este, el polo superior es este. Si levantamos el riñón, podemos ver que detrás de él, bueno, aquí veis grasa perirrenal, y detrás del riñón podemos ver dos nervios, dos ramas del plexo lumbar, el hilio hipogástrico y el hilio inguinal, que salen entre las fibras del psoas mayor, es este músculo de aquí. La glándula suprarrenal derecha está aquí. Fijaos que es superior, pero es más anterior que superior, está delante y encima del riñón derecho. Y aquí veis algunas de las arterias suprarrenales. Por ejemplo esta, que serían suprarrenales medias, que vienen, los suprarrenales medias, sí, porque parece que vienen de la aorta abdominal. Las suprarrenales superiores, aquí podemos ver en el diafragma la arteria frénica inferior y alguna ramita que va hacia la glándula suprarrenal. Esas son las suprarrenales superiores. Las suprarrenales inferiores vienen de la renal y no se ven, no se verían aquí mucho. En el otro lado tendríamos lo mismo, el riñón izquierdo, polo inferior, el polo superior nos lo tapa la glándula suprarrenal izquierda. Veis la glándula suprarrenal izquierda, que es anterior y superior al riñón izquierdo. Esto es la vena suprarrenal izquierda, que es única y que va hacia la vena renal en vez de directamente hacia la vena cava inferior. Y aquí también vemos alguna rama arterial de las arterias frénicas, que son las arterias suprarrenales superiores. En cuanto al hilio del riñón, podemos ver el pedículo renal aquí. Y ya hemos dicho que tenemos la vena, que es lo más anterior, la arteria, que quedará detrás, aunque al llegar al hilio muchas veces alguna rama de la arteria pasa anterior a la vena, pero la vena es anterior, la arteria queda detrás, y lo más posterior es esto que vemos aquí, que es la pelvis renal. La pelvis renal está dentro del seno renal, de la indentación esta donde estaba el hilio. La pelvis renal es donde desagua la orina de los cálices mayores y es el inicio del uréter. Y esto es el uréter, este conducto blanquecino. Si os dais cuenta, el uréter, estamos viendo estructuras retroperitoneales, el uréter es retroperitoneal y por tanto le cruzan por delante muchas estructuras secundariamente retroperitoneales o intraperitoneales. Fijaos cómo aquí en la izquierda el uréter está cruzado por delante por las ramas cólicas de la mesentérica inferior. Esta es la cólica izquierda y las ramas de la cólica izquierda le cruzan por delante al uréter. También el uréter es cruzado por delante anteriormente por los vasos gonadales. Aquí están, vena y arteria gonadales izquierdos. Y veis cómo aquí se ve cómo están delante del uréter. Ahí. Si seguimos bajando, el uréter izquierdo, veis cómo está relacionado con este músculo, que es el psoas mayor. Los vasos sigmoideos también le pasan por delante y el uréter izquierdo cruza la raíz del mesocolon sigmoide. Y ya entrará hacia la pelvis. A este nivel, como hemos quitado el mesocolon sigmoide, podemos ver cómo el uréter está relacionado con los vasos ilíacos. Esta es la ilíaca común izquierda, que se bifurca aquí, en ilíaca externa, ilíaca interna, y el uréter vemos que pasa por delante de la ilíaca. Fijaos que el uréter más o menos cruza las ilíacas en el mismo sitio siempre. Lo que cambia es la bifurcación de las ilíacas, que a veces es más proximal y a veces es más distal. En este caso, el uréter cruza cuando ya se ha bifurcado. Fijaos que se acaba de bifurcar. Entonces cruza por encima de la ilíaca externa. Si la bifurcación fuera un poco más distal, cruzaría por encima de la ilíaca común, que es esta. Vamos a ver esto en el otro lado. Movemos los intestinos y tenemos el riñón derecho con la vena renal, la arteria que estará detrás y lo más posterior, la pelvis renal. Ahí tenemos el seno renal y esto es el uréter. El uréter a este nivel baja hacia la pelvis para buscar la vejiga de la orina, se le cruza por delante la vena, los vasos gonadales derechos,
la arteria y la vena, ¿los veis ahí? La vena la tenemos un poco rota, está anteriores al uréter, que está aquí detrás. Seguimos bajando, cruzan por delante del uréter los vasos cólicos derechos de la mesentérica superior, ahí estaría el uréter. Y más hacia, aquí tenemos los vasos cólicos. Esta, por ejemplo, es la ileocólica, y la ileocólica se ve como es anterior al uréter aquí. ¿Vale? Y a este nivel ya el uréter encuentra la ilíaca derecha. Ahí está la bifurcación y el uréter pasa por delante de la ilíaca. En este caso también justo a nivel de la bifurcación, aunque aquí es un pelín más baja, pero parecería también que pasa por encima de la ilíaca externa y ya va hacia la pelvis.